Este programa está enfocado en investigar la mente y el corazón humanos. Creemos que realmente es necesario aprender para mejorar nuestra calidad de vida. Seguimos con el doctor Claudio Naranjo, pionero de la psicología transpersonal. En este programa vamos a introducir la primera parte del eneagrama, como una suerte de mapa de las pasiones humanas. Como hacemos en todos los programas, vamos a ver el currículum de nuestro invitado. ¿Hay relación entre los problemas del amor y el carácter? Hay mucha relación. Tanto así que, así como antes yo insistía que el carácter es el centro de la neurosis, que más allá de los síntomas, que las distintas formas de malestar físico o psíquico, lo determinante es el carácter, y que la forma de entender la neurosis es entender el carácter. El carácter no es un síntoma, que no es una cosa más, sino que es el centro mismo de los problemas de la persona. Hoy en día estoy insistiendo que el núcleo del carácter, que lo central en la estructura del carácter, es lo que pasa con el amor. Algo así como el metabolismo del amor sería. ¿Y con qué categorías podríamos, digamos, diferenciar esos distintos caracteres? Buena pregunta, porque hay muchos sistemas. Hoy en día está en vigencia no tanto el psicoanalítico como el de la Asociación Médica Norteamericana, lo que se llama el DSM-4, es un manual diagnóstico que se ha perfeccionado mucho por la necesidad de responder a las compañías de seguro que quieren saber cuál es el diagnóstico preciso del mal. Pero yo me oriento más de acuerdo a un modelo que no viene del mundo académico, es el eneagrama, es un modelo que nos viene de una tradición esotérica, asiática, de un cristianismo asiático en realidad, que se dice que los últimos siglos ha estado principalmente centrado en Afganistán. Un modelo que solo ha entrado en el mundo en tiempos más recientes a través de Gurdjieff. Gurdjieff a comienzos del siglo XX, una especie de Sócrates ruso, que atrajo un pequeño grupo de buscadores y que escribió algo, pero más que nada se conoce a través de Uspensky, fue un periodista rusa que escribió sobre él. Y es en Uspensky que por primera vez encontramos las afirmaciones de Gurdjieff de que esta escuela de la que él viene, este cristianismo esotérico, tiene como mapa central el eneagrama. El eneagrama es algo así como un mapa cósmico, una manera de representar geométricamente ciertas leyes universales. Es un diagrama de 9 puntos, pero que significa la forma como se explican las cosas a partir de 3 principios fundamentales, algo así como Hegel, tesis, antítesis y síntesis. Aquí es una fuerza positiva o un principio afirmativo, luego otro negativo y un principio reconciliante o neutralizante. Padre, madre e hijo se podrían llamar si uno habla un lenguaje más antropológico, y lo cual es un poco diverso de la Trinidad cristiana, en que desaparece la madre por tratarse de un mundo muy patriarcal, en que se cristalizó esta tradición que no viene, que no figura en los evangelios. Parece haber sido algo que pasó del ambiente del esoterismo del mundo helenístico al cristianismo, igual que los pecados capitales, que tampoco aparecen en el evangelio, pero sí pasaron a ser algo muy importante en la historia de la doctrina cristiana.
Bueno, es una larga historia de cómo el eneagrama ha ido entrando poco a poco en el mundo, pero tal vez para pasar directamente al tema del carácter, diré que esto fue introducido por un hombre que se llamó Óscar Ichazo, vive aún, un boliviano, conectado con la misma escuela madre, la misma escuela de donde aparece Gurdjieff, una escuela de la cual no se ha oído hablar, no es como el hinduismo, el budismo, la tradición tibetana, el sufismo más clásico, no es una de estas tradiciones de las que están en nuestro horizonte mental, una escuela que se ha comparado con el tejido genético de la humanidad, algo que no se mezcla con el mundo, sino que en ciertos momentos históricos. Y Ichazo llegó a Chile y con este y otros temas, y tuve la buena suerte de escucharlo cuando hizo su primera presentación en el Colegio de Psicólogos el año 69. Y después se formó un grupo que se llamó el Grupo Arica en Arica el año siguiente. Yo fui el que seleccionó a este grupo, el que originó en cierto modo la invitación a que este grupo se formara, porque originalmente fue una invitación de Ichazo a mí a trabajar con él, y yo fui atrayendo a mis amigos y después algunos que resultaron no tan amigos. Y en este año casi que estuvimos allí con él, de trabajo muy intensivo, él habló algunas horas del eneagrama aplicado a la personalidad, el eneagrama aplicado específicamente como mapa de personalidad. Y resultó que esto germinó en mí. Hoy en día la gente dice que soy el padre del movimiento del eneagrama porque esto ha cundido en el mundo y todos los que enseñaron originalmente a los que ahora enseñan son gente que aprendió conmigo o que aprendieron con alguien que había aprendido conmigo. Entonces se dice que soy el padre del movimiento del eneagrama, y yo digo que soy más bien la madre, porque la semilla viene de tiempos muy antiguos a través de Ichazo, y yo fui quien le echó el agüita. Yo fui el que desarrolló la idea. Y yo fui el que formuló las primeras descripciones de los caracteres. Ichazo tenía el ojo clínico como para decir, tú eres... No hablaba del 1, del 4, del 5 como yo después propuse. Ahora se hace así. Llega a ser antipático cuando gente que no está compenetrada con el asunto oye a otros que sí hablan, este es un 4, este es un 5. Bueno, Ichazo usaba nombres muy insultantes. Este es un ego venge, para hablar del vengativo, un ego melan para un melancólico, pero nombres que sonaban muy mal. A mí nunca me gustaron. Un ego flat, derivado de la palabra inglesa flattery, un halagador. Eran nombres designados que apuntaban a ciertos rasgos característicos, generalmente en forma insultante, porque, cosa que no se ha entendido muy bien ahora que hay una difusión más grande de la idea, era intrínseco al sistema de apuntar a lo más incómodo. Es como revelar la sombra de la persona, lo que la persona esconde detrás de su persona en el sentido junguiano de la palabra, claro, de la parte de la social o pública. Entonces yo tuve un grupo en Berkeley en los años 70, 71, 72, 73, que fue cuando primero presenté esto al mundo. Ichazo trabajaba un poco con el eneagrama, pero no describía los caracteres. Y en el momento en que hubo una descripción, que fue lo que se produjo naturalmente en la situación del trabajo mío, en que yo combinaba mi experiencia terapéutica con el eneagrama, ahí se fueron acumulando listas de términos, que un 2 es así, es asá, tiene tales y cuales características, y eso hizo que se tornara transmisible este tema del eneagrama de la personalidad. ¿Qué piensa de esta literatura de divulgación del eneagrama que está proliferando en estos tiempos? Bueno, es una literatura de divulgación, pero muy particular en que es una divulgación que se atribuye mucha autoridad. Yo creo que ha habido una apropiación de lo que surgió en este grupo original en que presenté las ideas, que fue un grupo secreto por razones de que yo estaba sujeto a un compromiso. Se suponía que era una enseñanza muy privada, que esto no iba a salir al mundo.
Y lo lógico habría sido que si alguien va a escribir fuese yo, o Ichazo mismo. Y hay gente que se atribuyó ese derecho a lanzar la cosa. Fueron los jesuitas que, bueno, seguramente se sintieron que esto era un tema cristiano y por lo tanto les correspondía. Y ha habido una actitud como de borrarme del mapa y también de apropiarse de las ideas, agregándole cada autor alguna cosita de su cosecha, muchas veces no muy interesante. Más o menos son siempre las mismas cosas que se repiten en unos libros o en otros, con un vocabulario un poco distinto. Y Ichazo lo llamaba el culto del diagnóstico de la personalidad. Decía que este movimiento hay algo de culto, como que si se exaltara mucho esa capacidad que no es la capacidad de transformar al otro, sino que simplemente de verlo de acuerdo a un sistema que es muy poderoso, de información poderosa. Yo pienso que independientemente de la verdad de lo que Ichazo dice, que él habla de maestreo, hay mucho maestreo, se las dan de grandes maestros porque pueden decirle al otro, tú eres un 4, tú eres un 5, tú eres un carácter de tal o cual tipo. Aparte de eso, tal vez sirva esa difusión porque hay un poder en la información, no para todos, pero para las personas que saben utilizarlo en sí mismo. Les significa mucho darse cuenta que el asunto fundamental en su vida es la envidia, o que el asunto fundamental en su vida es el miedo. Todos tenemos todos los pecados, para hablar en lenguaje cristiano, todas las pasiones, pero algunos tenemos más una u otra. Esa es la idea básica de este sistema, y que los caracteres se originan en el predominio de uno u otro de estos defectos fundamentales. ¿Y nos podrías caracterizar algunos de esos eneatipos y sus dificultades con el amor? Bueno, justo por eso traje estas ilustraciones, porque aquí hay ciertos personajes que ayudan a identificar. Podríamos empezar por el triángulo central del eneagrama. Hay 3 caracteres que corresponden a la intensificación de asuntos que son de importancia más universal aún. Aunque todos tengamos todas las pasiones, todos especialmente tenemos estas piedras angulares, que son el miedo, la vanidad o el narcisismo y la tendencia a dormirnos, la tendencia robotizante, digamos, de repetir lo mismo, de marcar el paso, de vivir automática o reflejamente en lugar de estar vivos a lo que demanda la situación. Entonces, a esto último que estoy hablando, es a lo que se refiere el punto 9 del eneagrama, que es el punto que está en la parte superior. El eneagrama es un diagrama de 9 puntos en que hay un triángulo central y el 9 arriba se corresponde con lo que en los pecados cristianos es la pereza, pero que los antiguos llamaban la asidia. Es algo así como el adormecimiento de la conciencia, es como la pereza del alma en lugar de ser la pereza del cuerpo. Es algo como la política de avestruz, meterle la cabeza en la arena, no querer enterarse, no meneallo. Y muy famoso entre los personajes literarios es Sancho Panza, que a pesar de su vivacidad, de lo muy simpático que puede hacerse, es uno que es un seguidor, uno que no inicia nada de sí. Y aquí tengo la imagen de un personaje de la comedia del arte que es el equivalente a Sancho Panza. Es Yanduya, es un goloso, o sea, tiene la misma alusión a la panza. Está brindando, es un personaje muy jovial. Esto es un carácter jovial, un carácter amable, un carácter de persona que le da mucha atención al otro. Pero volviendo a nuestro tema del amor, es una persona que falla a ese mandamiento cristiano de amar al prójimo como a sí mismo, pero en el sentido opuesto a la mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente es egoísta. Este es demasiado altruista, o no es suficientemente egoísta. Es una persona que se ha aprendido a no escucharse a sí mismo, que ha aprendido
a adaptarse demasiado, que ha aprendido a buscar el amor del otro, siendo demasiado acomodaticio, una persona que comienza la vida sintiéndose que, bueno, a veces es una familia muy numerosa, que no alcanza el amor de los padres para todos, entonces se acomoda, se resigna y es como si dijera, voy a colaborar con mis padres en lugar de reclamar, como decir, a ver cómo yo puedo ayudar, a ver cómo puedo yo no molestar, haciéndome demasiado presente. A uno que aprende a ponerle buena cara a la frustración. A veces tenemos imágenes de personas, de curas de campo, así, muy rosagones y gorditos, ¿no? Sí. Esas personas naturalmente amables son personas a quienes algo les faltó, pero que aprendieron a no quedarse pegados en la frustración, sino que todo lo contrario. Entonces no tienen suficiente contacto con sus deseos, han perdido contacto con su instintividad, con el niño interior, se hicieron grandes, se hicieron mayores demasiado prematuramente, el hombre que no tuvo infancia, se dice a veces. Sí. Aquí tengo una imagen que es una idea de Quino, pero que aquí un artista chileno ha imitado. Es un conjunto de personas que van como grupo con una pancarta que es como el líder, pero no es un líder con una cabeza, es un líder con todas las cabezas de que ellos no tienen. Es una condición de vida, este carácter de uno que no se individualiza, y es como si tuvieran una especie de miedo a la individualidad, miedo a decir yo pienso esto, yo pienso aquello. Entonces, cuando llega el momento del encuentro amoroso, no es un encuentro entre dos personas que están cada una parados sobre sus propios pies. En la terapia gestáltica se habla de confluencia. Es un confundirse uno con el otro, no es un encuentro entre dos personas enteras. Se puede decir que su amor es un amor abnegado, pero en cierto modo un amor sin interioridad no es completamente amor tampoco, es como un amor al nivel de conducta. Vamos al carácter que está en el punto 6, ese es el miedo. Hay distintas manifestaciones del carácter centrado en el miedo, hay varios caracteres centrados en el miedo. Uno es un carácter inseguro, otro es el tipo Hamlet, el indeciso, que tiene miedo de equivocarse y grandes cargos de conciencia, estoy haciendo lo justo o no, tiene las mejores intenciones, pero un carácter muy angustiado. Y hay un carácter también valiente en la superficie y cobarde detrás de esa máscara de heroísmo. Y aquí tengo la representación de eso, solo que la espada no se alcanza a ver en esta imagen. Es la comedia del arte es que están todos representados. La comedia del arte es el movimiento del cual surgió la ópera, es un movimiento renacentista de improvisación en que se habían reconocido estos caracteres y se hacían miles de combinaciones antes de que pasaran a textos literarios ya como los de Goldoni y otros que se empezaron a repetir textualmente. Entonces uno de esos personajes era el capitán Spavento, que en el mundo latino es el capitán Matamoros. Y aquí se lo ve muy bien como esta inclinación del cuerpo hacia atrás y revela que está muy asustado de que en realidad está agrediendo al otro. Claro. Es un carácter que se enoja fácilmente, pero es como el perro del cual se dice que el perro que ladra no muerde. Es un asustar al otro para que no me ataque. Hay una idea como que la defensa mejor es el ataque. El asunto del miedo en materia de amor es que se establecen vínculos de autoridad y sumisión. Es como si la persona temerosa le dice al padre, que es la figura original de autoridad, me hinco ante ti, ahora quiéreme. Tú quieres autoridad, te doy la autoridad. Yo, niñito bueno, hago tu voluntad. A menos que el que toma la vía más agresiva
ama y odia al padre y se termina poniendo en su lugar. Entonces, como hay personas que, como solucionan su propio miedo ante los demás, se suben sobre la tarima, empiezan casi a vender protección. Tú sé bueno conmigo, tú reconóceme como jefe, reconóceme que yo soy el sábelo-todo, entonces yo te doy mi protección, yo te doy mi amor, pero es un amor tiránico. Aquí hay una imagen muy interesante de los cartoons, imágenes como de Ku Klux Klan, con signos que dicen deténgase, ceda el paso, precaución, todo un ambiente de miedo. Y esto alude a que en este carácter hay una cosa arquetipizante, hay una tendencia del miedo a crear ídolos. Claro. Así como el ídolo de la autoridad, el ídolo paterno originalmente, hay ídolos más que terrenales. Se reviste el miedo de una justificación ideal. Pasamos entonces a la vanidad. En el vértice derecho del eneagrama, opuesto al miedo, de modo que el miedo es más masculino, la vanidad más femenina. Estadísticamente se da así. Hay conexiones, estas líneas en el eneagrama representan también líneas de fuerza, es como si una cosa está detrás de la otra, el miedo está detrás de la vanidad. Es como si en el corazón de la vanidad hubiera miedo. Y la vanidad es el resultado de que la persona que tiene miedo a mostrar la propia cara termina confeccionándose una máscara para que lo represente en el mundo de afuera. Entonces el personaje aquí tengo para ilustrar la vanidad, que de la comedia del arte, es una dama que tiene un aspecto particularmente enmascarado, tiene algo de muñeca de porcelana, y eso es muy fiel a la realidad. Hay algo de muñeca en la Barbie es una caricatura de ese tipo. Esta dama además tiene muchas cintas, obvia alusión al recubrirse de cosas. Puede ser simbólico también el que la persona se recubre no solo de vestimenta, sino de ideas interesantes, de citas de autores famosos, o lo que dicen los periódicos, en fin, una persona adornada, el abanico en la mano de estas personas. Ahora, en cuanto a la economía del amor, se puede decir que esto es resultado de que hay tanto deseo de ganarse el amor a través de poner buena cara, que se sobredesarrolla el cuidado de la imagen, como que nunca fuera suficiente. Es una imagen demasiado cuidada. Lleva a que la persona también termina siendo demasiado controlada. Por ejemplo, una persona que tiene este carácter habla muy bien, pero todo lo que dice está como para la prensa ya. Y se termina siendo una forma un poco aburrida, un poco muerta, como voz del locutor. Claro. En el amor, entonces, hay una pasión de agradar. El resultado no siempre es que se agrada tanto, es como si una pasión de agradar que se apoya tanto en este aparato de la máscara, no tiene el misterio de un amor verdadero, no tiene, como que no sale de las tripas y se siente que no sale de la tripa, entonces no encuentra tanta correspondencia en el mundo. Sí. Aquí hay una representación de eso en este cartoon. Aquí hay un hombre que quiere mostrar músculos, le muestra a su compañera sus músculos, pero ella está mirando a un músculo de más abajo que no la complace, está demasiado flácida la parte en que ella está interesada, y es como simbólico esto de la situación en que de tanto mostrar algo que es la parte que vende la persona, su propia esencia está desvitalizada. Entonces, resumiendo, es un amor narcisista, un amor en que la persona da mucho, y puede manifestarse eso en que la persona se hace un producto de sí misma, quiere mostrar su producto para hacer gustar, hasta termina olvidándose de lo que quiere es amor, porque parecería que lo que quiere es simplemente su propia eficiencia, porque sí. Aunque lo he presentado como un carácter femenino, esta idolatría por la eficiencia
ha impregnado nuestra cultura, es como está el corazón de toda la era tecnológica. Hay en esto un elemento psicológico muy fuerte, la eficiencia y lo rápido y lo expedito, y termina creando una deshumanización, promoviendo un descuido de lo propiamente humano, esta preocupación por lo visible, por lo tangible.